Bolivia vuelve a la inestabilidad luego de la renuncia de Evo Morales. El gran desafío boliviano es restituir la Constitución sin el uso desproporcionado de la fuerza de los militares, es decir, elecciones con garantías para todas las partes. Esto es En la Mira. Comenzamos. La renuncia de Evo Morales en Bolivia ha abierto una crisis constitucional en ese país, pero es también el síntoma de un proceso que se dilató durante muchos años, sobre todo en las últimas semanas, luego de una elección controvertida que descalificó los propios visitadores de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué va a pasar en Bolivia? ¿Qué va a pasar entre un golpe militar y un cambio de gobierno, de un gobierno deslegitimado? Es el espacio que se debe analizar en estas horas. Me atrevería, Jorge, a advertir que la crisis constitucional empezó en realidad el 20 de octubre. Es decir, en una elección donde los conteos rápidos, los conocemos, ¿no? Las actas que se ponen afuera de las casillas y que permiten por método estadístico saber cuál va a ser o cuál es el pronóstico, fue suspendido. Durante 24 horas el órgano electoral no pudo comunicar los resultados de ese conteo rápido y cuando los comunicó ya nadie creía en la limpieza de esas elecciones. Y en ese momento empezó la crisis constitucional. Esta es una secuela de ese momento. Sí, tienes razón, pero yo dije que inclusive antes, cuando Evo Morales convoca un referéndum que lo faculta la Constitución para una cuarta reelección, para un cuarto periodo electoral, quiero decir, y resulta que pierde, dice que no. Y él, que tiene mayoría en la Suprema Corte, apela a la Corte a sus derechos humanos, que a él no le pueden quitar la opción de votar y ser votado. Y le dicen que sí, y por encima de la Constitución se lanza, pero sí con la interpretación del órgano, la Suprema Corte de Justicia. Creo que hay un responsable de la situación en Bolivia. Es Evo Morales. Ahora, el proceso de destitución es un proceso propio de un país que carece, digamos, de mecanismos institucionales para procesar este No hubo destitución. El proceso, digamos, de destitución o de renuncia como tal, lo que sucede es muy claro, es un movimiento popular que se enfrenta a Evo Morales básicamente por el tema electoral. La presión continúa, es continua, él rechaza la posibilidad de ir a la segunda vuelta y el domingo lo que sucede es que ante la presión ya brutal de estos grupos sociales, lo que hace es decir, está bien, voy a una segunda vuelta. En ese momento los cuerpos policíacos le dicen, no te damos el apoyo. Inmediatamente después de esa situación, cuando ya él ya cedió, es demasiado tarde, el poder militar le dice, no lo reconocemos, no es un golpe de Estado al estilo anterior donde los militares toman el poder, simplemente le retiran el apoyo y ahí es cuando él decide renunciar. A la hora que renuncia, además, él está fuera, está en Cochabamba y trata de salir, no puede salir del país y empiezan a darse informaciones contradictorias con respecto a la posibilidad de detenerlo, ¿no? Cuando a quien estaban deteniendo eran los presidentes de tribunales electorales. Y ahí es donde el asunto termina por entrar en esta discusión de si es un golpe de Estado tradicional o es una combinación de una revuelta popular más la presión militar y cómo sales de este espacio de manera legal y de manera legítima. Mira, yo creo que no es un golpe de Estado, claramente, no es un golpe de Estado porque no tiene las características de un golpe de Estado. Son muy pocos los países que han hablado de golpe de Estado. Pero a ver, hay dos reflexiones que hay que hacer sobre esto. Primero, el informe de la OEA. No es un tema menor. El informe de la OEA dice que el 38% de las casillas revisadas tienen un excesivo número de votos por encima de los números de votos registrados. O sea, embarazaron las urnas como lo conocemos muy bien en México. Ese es un punto fundamental y por esa razón dice no podemos legitimar la elección. Ese es un punto. El otro punto, como tú dices, es que las movilizaciones son tan fuertes y el descontento es tan fuerte que
la policía se niega a reprimir. Lo que ocurre primero es que la policía se niega a reprimir las manifestaciones que Evo Morales ordena reprimir. Y los militares, cuando ordenan a los militares reprimir a la policía, los militares dicen, señores, le damos apoyo a la policía. Y después no es tampoco que se negó la segunda vuelta. Evo quería participar en la segunda vuelta. Y lo que le dicen en relación a lo que tú decías de la Corte Suprema de Bolivia es que le dicen, señor, usted no puede participar en la segunda vuelta. Y ahí es donde se precipita su renuncia. Pero creo que esto rápidamente lleva a otro punto que quizás hay que analizar con mucho más detalle. Cuando tú construyes las instituciones a modo para un presidente, y construyó a modo el Tribunal Superior de Justicia, construyó a modo el Tribunal Electoral, el Instituto Electoral, el Congreso, cuando eso se cae todo porque no hay instituciones realmente del país. Ahora, yo sí diferiría de ustedes. Sí creo ver ahí elementos de golpe de Estado. Es decir, bueno, vale la pena corroborar la información que se tiene toda, pero hay denuncias específicas de fuerza policial y sobre todo fuerza militar irrumpiendo en la casa de los ministros, secuestrando a esposas y a hijos, sobornando para que hablen en contra de Evo Morales. A ver, hubo un operativo desde la fuerza policial y militar que se abrió de la coalición que encabezaba Evo, justamente para presionar la salida. Digo, si eso no es golpe de Estado, ¿qué es? Ahora, la pregunta... Hubo exceso, sin duda. No, bueno, pero eso es golpe de Estado. Es decir, cuando tú tomas al gabinete, lo secuestras, lo usas como moneda de cambio para que renuncie el presidente, eso se acaba convirtiendo en golpe de Estado. Ahora, creo que la entrada de la comunidad internacional está siendo muy atinada. Es decir, tenemos a la Organización de Estados Americanos que de un lado, ya lo decías muy bien, Jorge, advierte las irregularidades en las urnas. Por el otro lado dice, la salida es constitucional o no es. Es decir, no cabe que sea una junta militar la que se encargue ahora del futuro político de Bolivia. Y le lanza incluso la responsabilidad ya a la Asamblea Legislativa. Está ocurriendo en estos momentos, tanto Mesa como Camacho, que son los dos líderes de la oposición, los dos ya han dicho que lo que se necesita es una salida constitucional y que se convoque a nuevas elecciones. Sí, hay que esperar este desenlace. No hay un golpe de Estado en el sentido de que no existe un alzamiento militar en contra del poder del secuestro de poder ministros, ¿cómo lo califica? Sí hay una serie de escaramuzas, procesos, pero es distinto. Ahora, no creo yo en estos juicios tan categóricos de que no hay golpe de Estado bueno. No, yo no creo en eso. Creo que en la historia hay golpes de Estado buenos. Y este no es un caso típico de golpe de Estado. Lo que está sucediendo es que un señor que se robó las elecciones, que le ordena a la policía reprimir, no le hacen caso, se amotinan 2 días antes de la caída de Evo y luego pide al ejército. Y el ejército le retira el apoyo. Eso es lo técnicamente que ocurrió en Bolivia. Le retiraron el apoyo a Evo Morales y eso forzó su renuncia. No hubo un alzamiento militar para tumbarlo. A ver, yo creo que aquí el tema de la secuencia es muy importante y para el planteamiento que tú haces, Ricardo, con respecto al golpe de Estado. La persecución o los excesos se dan después de la renuncia, que es importantísimo. O sea, Evo, ante la imposibilidad de controlar al ejército... La renuncia la da una conferencia de prensa donde relata todos los excesos. No. Primero dice, los excesos me llevan a renunciar. No, es que la renuncia es en la mañana y cuando él trata de salir de Bolivia y ya no lo dejan... Oye, la conferencia de renuncia es de 1 hora narrando todos los hechos. En ningún momento habla de golpe militar. En ningún momento habla de golpe militar. Habla de golpe cívico. Están quemando las casas de los hermanos, están deteniendo a los ministros. No, vean la conferencia. Pero es que se da... Y después, ese es el golpe de Estado. A ver, nunca toca el ejército Evo Morales. Yo también doy la conferencia. Se da muy a posteriori porque la idea es cuando él trata de salir, él denuncia que lo vienen a detener, que tiene información que lo vienen a detener y que han entrado a las casas y entonces ahí es donde los mandos dicen no, estamos deteniendo únicamente a los presidentes de los tribunales electorales, que es contra quien tienen, que es por fraude electoral. Contra la ley. Pero te insistiría... Vulnerando la vida constitucional. Igual que Evo, pero... Yo te digo una cosa. ¿En qué parte te concedo que puede ser un golpe? Porque finalmente la legitimidad que tenía Evo Morales es una legitimidad doble. Era la legitimidad
de una sociedad que le daba impulso. Legitimidad usurpada. Y una legitimidad propia de una parte de la sociedad, porque fundamentalmente por eso dura tanto tiempo, pero también de un ejército. Y cuando pierde el control del ejército, se desmorona. Es similar a lo que le sucede a las ciertas dictaduras militares o regímenes autoritarios, que en el momento en que pierden la legitimidad de la sociedad, de la parte del pueblo, en ese momento los militares deciden que ya no le entran. Por eso está... Evo por eso es está, presidenta hasta enero. por eso, y ahí O sea, empiezan a ver, la Constitución te entrega la legitimidad. Y a partir de febrero hubiera sido ilegítimo. No, así cayeron los Ya regímenes renunció. autoritarios. Sí. Pero a ver, pero lo que pasa es que ahí hay un vacío de poder. El problema se produce cuando Evo dice repriman las manifestaciones, que son manifestaciones de millones. No sé si han visto los videos. Sí, esa de es las la pérdida de manifestaciones. legitimidad. Son de millones de personas. No reprime la policía, le ordena al ejército que reprima, el ejército no reprime y vienen estos excesos, como tú señalas, que se dan varios de manifestantes de distintos grupos y por eso renuncia Evo Morales, porque se encuentra con que no tienen ni ejército ni policía y los que están haciendo excesos, como dice él en la conferencia de prensa, son en la buena medida, son manifestantes, algunas veces manifestantes apoyados por policías y demás, que entran a la casa de ministros, entran a la propia casa de Evo Morales después, más tarde, que por cierto no vivía con la austeridad republicana con la que él decía, y se generan estas situaciones. Sí, pero lo que hay es un vacío de poder que hay que canalizar a través de medios la constitucionales. Constitución. Si aquí surge una junta militar, de acuerdo, es un golpe de Estado consumado. Ahora bien, quien evita el derramamiento de sangre es el ejército, al retirarle el apoyo a Evo Morales. Al no Evo aceptar la Morales orden. iba por la elección, que que se repitan las elecciones y yo voy de candidato. Eso era derramamiento de sangre. El ejército le dice, no jugamos. Y Evo Morales, en su dimisión, nunca habla de golpe militar. Los tenía muy consentidos a los militares. Habla de golpe cívico, político, policial, porque no acataron sus órdenes de reprimir. Le deben los bolivianos al ejército que no haya derramamiento de sangre, aunque quién sabe qué pasa en los siguientes días. Evo Morales se sostiene o se había sostenido por un apoyo popular más el ejército. Si hay algo que lo hace diferente en este momento a la figura de Maduro en Venezuela es que Maduro ha perdido todo el apoyo absolutamente popular, pero tiene un apoyo del ejército. Si hoy el ejército venezolano le retira el apoyo, Maduro se desmorona. Esto es lo que le pasó a Evo. Y todos aplaudiríamos, ¿eh? Pero bueno, todos aplaudiríamos. En todo caso, lo que tenemos es una crisis que tiene que tener una salida constitucional. Si de esto deviene que se va a quedar una junta militar gobernando a placer Bolivia, estaríamos evidentemente ante un golpe. Ahora, yo sí insistiría, no hay golpe bueno. Sí hay, No, ¿cómo no? Y no hay militares que puedan resolver sin sangre. Perdón, no. Estamos en la Puede próxima ser semana, para Pablo. el próximo programa. Sí.